hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Gloria a Dios, mis queridos hermanos, una vez más nuevamente al aire para traer esa palabra que edifique, que restaure, esa palabra que consuele. Viendo que en estos tiempos son tiempos peligrosos, damos gloria a Dios porque nos ha dado la fuerza y la fortaleza para continuar con este ministerio, que no es para vanagloria del hombre, sino para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora claramente entendemos todo lo que a través de la profecía bíblica, cuando la palabra nos dice que estemos atentos a la palabra profética más segura, como dice en la carta de Pedro. Debemos de entender con claridad que las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo, como dice en su palabra en el libro de Mateo, que cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarían. Y eso es lo que estamos viendo. Este mensaje es una continuación del primero, en el cual se llamaba señales, tiempos del fin. Primera parte, estamos en la segunda. Muchas señales, por cierto, que se manifiestan en el mundo, pero podemos darnos cuenta que a medida que pasan los tiempos y que siguen avanzando, toda esta realidad se va acotejando con la palabra, porque son los tiempos que se van llevando una línea recta conforme a la Escritura, porque la Escritura es palabra de Dios y tiene que cumplirse. Podemos ver al profeta Daniel también una de las señales tan claras, porque si nos ponemos a hablar de señales, que ya lo hemos venido haciendo en nuestro primer programa, hablábamos de que la creación gime, dice la palabra, en Romanos 8:23, a una, y está aún con dolores de parto. Y mucha gente siempre decía que esto ya se venía dando, en otros tiempos ya se dio como menospreciando un poco la palabra, pero con claridad nos deja ver la Escritura que todo esto ha venido en una forma como global, masiva, para que las palabras de nuestro Señor Jesucristo no sean menospreciadas, ni haciéndolo como diciendo, eso ya pasó en otro tiempo. Pero sin duda la palabra toma más realce porque todo es global. Vemos una pandemia que pasamos, pestes, que en otros tiempos ya lo han habido. Y de la manera quizás dirán, no, en otros tiempos fue más brutal. Pero todo se va masificando en una y otra vez. Porque tanto Mateo, Marcos y Lucas, como lo vimos en la primera parte, hablan de lo mismo. Guerras, rumores de guerras, habían terremotos, pestes y así sucesivamente. Pero a mí lo que me llama más la atención es cómo va tomando forma a través de esta guerra, que ya lo habíamos dicho también en la primera parte, de Rusia, y cómo va abriéndose el camino y las alianzas que tenían que darse como una señal profética tan clara, aparte de todos los tiempos que estamos viviendo. Como lo habíamos explicado en la primera parte, ya gente con el carácter que dice que habrían hombres implacables en la palabra, en la carta de San Pedro, que estos hombres serían de un carácter engañadores, fatuos, implacables, amadores de sí mismos, odiadores de lo bueno, y un sinnúmero de características que encierran a los hombres que estarían en este tiempo, y sin duda lo estamos viendo. Pero aún más allá, vemos a sistemas religiosos y sistemas políticos que están tomando forma, ya dirigiéndose hacia lo que ellos quieren constituir, porque todo esto está planeado y pactado por las élites que trabajan, no solo están trabajando para entidades demoníacas, oscuras, aunque ellos no lo sepan. Ellos persiguen sus intereses políticos, sus intereses territoriales, pero la Escritura tiene que cumplirse, queridos amigos y querido hermano. Y hay muchos que como que aborrecen cuando todo les mezcla con la palabra, pero a la vida, ahora en este tiempo, hay que verla bajo la lupa, no del padrecito Toro, sino de la lupa de la verdadera palabra, de la palabra profética más segura. Y es esta, querido amigo y querido hermano, no de la religiosidad, no lo que me diga la secta o la denominación, o muchos hombres que están liderando a estos, llevándolos a perdición, como dice la palabra. Mas queremos nosotros que el hombre
entienda y venga, porque no estamos aquí para contender con la palabra. Si podemos llegar a alguno, que sea para la gloria y honra del Señor, y que ese uno se arrepienta de su mal camino y pueda venir a Jesucristo, al único en el que hay que poner la mirada, el único que es el mediador. Porque aquí no entran santos, no entra el Papa, no entra José, no entra el burrito que cargó a José, sino verdaderamente aquí entra el único y verdadero Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro, querido amigo y querido hermano. Bueno, haciendo a un lado todas estas señales que hemos visto, que ya todos claramente las tenemos vistas: incremento de la maldad, guerras, rumores de guerra, lo que estamos viendo allá, masacres. Y yo digo, ¿y dónde están los organismos internacionales? Los defensores de los derechos humanos. ¿Sabe por qué no intervienen en esto? Porque todo es profético. Y mientras otros quieren hacerse de la vista, desviando que esto no viene de parte de Dios, pues déjame decirte que es el mismo Dios que está permitiendo todo esto. Porque así dice la palabra, que enviará un espíritu engañador en el libro de Tesalonicenses 2. Si lo podemos leer todo el versículo, dice que vino un espíritu engañador. Por cuanto despreciaron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envió un espíritu engañador para que crean a la mentira. Vemos medios de comunicación que no están transmitiendo nada, que hacen oídos sordos, entendiendo que muchos de estos medios también trabajan para las élites. Pero déjame decirte que a mí lo que me impresiona más es cómo lo político y lo religioso están tomando forma ya. ¿Por qué estas guerras tienen que venir? ¿Por qué Rusia tiene que seguir menoscabando, destruyendo, matando vidas preciosas, almas de salvación? Y la gente no dice nada. Vemos que por último ni en las noticias ya de un tiempo acá, en los primeros días sí, en Rusia está pasando esto, pero todo es una cortina de humo. Caos en los diferentes países y las diferentes formas que está tratando el enemigo, querido amigo y querido hermano, de desviarnos de lo santo, de la palabra profética más segura, que esta es la Escritura. Vemos al profeta Daniel como en el versículo 12:4, pero el Señor les da instrucciones claras. Yo siempre digo que algo para que sea predicado como doctrina tiene que estar basado y sustentado ¿en qué? En el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Tanto como el profeta Juan, el discípulo amado de Jesucristo, como al profeta Daniel en el Antiguo Testamento, Dios le revela cosas del futuro. Y no en vano al profeta Daniel también se asombra, porque si vemos el profeta Juan fue más contemporáneo, casi más de un milenio. Y vemos cómo el Señor también le revela a él la palabra. Por eso tenemos que predicar este evangelio de una venida inminente de Jesucristo, porque Él dejó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento palabras proféticas seguras. No andemos escuchando al hermano que dicen que esto, que el cielo se abrió, que el cielo de aquí para allá, y diciendo muchas cosas que verdaderamente traen a confusión los verdaderos siervos de Dios, aquellos que el Espíritu Santo está en ellos, morando, que les da revelación verdadera y fideligna de que el Señor viene, son aquellos que están atentos a la palabra profética más segura. Y el libro de Daniel me sorprende cuando él dice, pero tú, Daniel, sella las palabras de este libro. Muchos correrán de aquí para allá, dice la Escritura. Y dice, y no abras estas palabras, porque no es para tu tiempo, sino es para el tiempo del fin. Pero hay una palabra que Daniel queda como abismado. Y dice, la ciencia se aumentará. Me preguntaba yo a raíz de que estaba haciendo este video, y simplemente podíamos ver que Daniel quizás vio una tecnología, el cual para ese tiempo era muy difícil de creer. Computadoras. Vemos los teléfonos digitales, que ahora son tan inteligentes. Alguien me decía, no, hay cosas que van a pasar mucho tiempo después. Pero déjame decirte
que vemos a lo político con lo religioso ya estructurando. Lo político en lo que es los presidentes y lo que estamos viendo, organismos que no hacen nada. ¿Y por qué te digo esto? Porque la guerra tiene que desatarse de alguna manera. Porque eso es lo que está pidiendo las élites. Porque están esperando que venga un Salvador. Y para que venga un Salvador para ellos, para este mundo, que está cegado, que piensa que su Mesías es un hombre. Porque si usted lo escucha hablar al Papa Francisco y a los diferentes líderes mundiales, ¿qué es lo que dicen? Que simplemente están esperando un hombre. Los israelitas están esperando un hombre. Por causa de ellos serán engañados. Gloria a Dios por Israel. Porque dice la Escritura que hay que bendecirlos. Porque de ellos vino la salvación, de los judíos. Hay que bendecirlos, hay que orar por Israel. Para que se permanezcan firmes. Para que todo aquel que tenga que ser salvo en la nación de Israel vaya a salvación. Porque son predestinados para salvación. Son elegidos, dice la palabra. Son fieles. Y lo que me admira sobremanera es que como la organización en lo político, si los presidentes están haciendo su parte, lo político, lo religioso también, reuniéndose cada uno con líderes mundiales como musulmanes. Y para esto esta tarea se le ha sido encomendada al Papa Francisco. Por eso la Escritura no entendíamos hace mucho tiempo. Y esto ya lo tengo en otros videos. Pero para recabar y hacer un solo conglomerado, podemos ver cómo se reúne con gente de otros lados, de otras religiones. Y no que el Papa Francisco sea la verdadera, porque ya la Escritura lo desenmascara y se lo desenmascara con claridad en el 17 del Apocalipsis, todo el versículo, si lo podemos leer, ahí habla claramente. Y habla también cuáles serán las maneras que estamos viendo en lo político de cómo la gente o los gobiernos, los sistemas de gobierno de los países van a ir creando sus propias alianzas. Y vemos que son las alianzas que dice la palabra. Vemos al presidente de Rusia atacando siniestramente a esta nación de Ucrania. No hay organismo gubernamental, internacional, que le diga nada, porque esto viene bajo cumplimiento. Vemos las guerras desatadas. Producto de estas guerras vendrán hambruna, porque el Señor Jesucristo lo dijo. Antes de mi venida habrán guerras, rumores de guerra, pestes, que ya le hemos pasado, terremotos, que ya le hemos pasado. Y vemos a medida y cuando que van, que esta nación ya nadie la va a detener a Rusia. Porque simplemente el objetivo de ellos es atacar la nación de Israel. Y esto será en el tiempo de la gran tribulación. Y yo me admiro la veracidad de la palabra. Cómo la Escritura va en una línea recta y no se mueve ni a derecha ni a izquierda. Y entonces entendemos que la palabra vino de un Dios verdadero y fiel. De un Dios que quiere simplemente que seamos salvos. Y cómo en lo religioso van haciendo este engaño poderoso. Si en lo político, como son los presidentes, están a oídos, viendo, asustando a la gente a través de estas guerras y nadie dice nada. Los medios han silenciado, nadie dice nada, vemos los alborotos, vemos los asesinatos y es todo como una cortina de humo que le han tirado a la gente. Pero aquellos siervos que tienen la palabra entre ceja y ceja y en un corazón ardiente y un Espíritu Santo que los redarguye diariamente, tenemos que estar predicando ya esta palabra por los distintos medios y no entrando en conflictos ni envidia, porque no estamos para eso, para perder el tiempo en eso. Simplemente en predicar una palabra sincera, llena de la unción de Dios, diciéndole a la gente que Cristo viene. Esa es la obligación de la iglesia. Me admiro con tanta claridad cómo la ciencia, cuando ha aumentado, todo va al servicio de ellos. Vemos que ahora la ONU sacó un video que
una noticia más que un video. Una noticia en que necesitamos el código SQR para ya sacar los pasaportes virtuales. Pasaportes los cuales van a servir con todo nuestro tipo de identificación. Ya vemos ya de la firma digital. Ya vemos de la billetera digital. Países que han adoptado el Bitcoin. Y todas esas situaciones. Vemos ese gran avance de la tecnología. Que está simplemente masificando todo. Estamos viendo que ya la delincuencia la han dejado. Porque ya en los países ya no existen inteligencias de la policía. Los gobiernos ya le están prestando un importismo. ¿Por qué? Porque simplemente vino en este espíritu de avaricia, el cual simplemente lo que hacen es cautivar todo ese ingreso económico que tienen. Muchos hasta para los ingresos propios de sus propios bolsillos. Pero al pobre pueblo le cargan todas estas situaciones. Pero ¿por qué verdaderamente no nos damos cuenta en la Escritura que todo esto viene simplemente por cumplimiento a la palabra? Todo está gimiendo. Le echan la culpa a los gobiernos, le echan la culpa al calentamiento global. Pero déjame decirte que todo es cumplimiento de la palabra. Y es hora de que verdaderamente nosotros entendamos que esta guerra va a servir ¿para qué? Para cambiar de una vez. Dicen nuevo orden mundial. Sí, verdaderamente creo que va a haber un nuevo orden. ¿En el sentido de qué? De que los países van a ser regidos por 10 cuernos. Claramente esto va a ser ya en la gran tribulación. Pero vemos ya los parámetros que van tomando. ¿Y qué son estos? Dice la Escritura. En el Apocalipsis 17:12 dice los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido reino, pero aún por una hora recibirán autoridad. Y estos tienen un mismo propósito. Estos tienen un mismo propósito. Darle toda la autoridad al anticristo. Porque se formarán alianzas quizás en América del Sur, América del Norte, Asia, África y en otros lados de Oceanía. Y estos distintos serán por sectores. Los países que tengan alianzas entre ellos elegirán a uno. Y esos 10 reyes con la facilidad que harán es simplemente tienen un mismo propósito, dice la Escritura. Es entregarle todo el poder y la autoridad al anticristo. A ese Dios que ellos están esperando. Mientras la iglesia verdadera espera un Jesucristo, la gente todavía está esperando un hombre que venga a redimirlos. Pero ese hombre no será otro que el hijo de Satanás encarnado, el anticristo, aquel que perseguirá y matará a muchos cristianos. Es por esto de estas señales. No en vano el Señor Jesucristo cuando dice que habrán guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes, dice que es necesario que todo esto ocurra. Y hay mucha gente que dice, otro tiempo, eso ya ha habido. Pero el Señor dice que todo esto tiene que ser necesario. Y todo viene de golpe. Porque dice que toda la creación gime. Porque la tierra está cansada de tanta muerte, de tanta violencia. Quiere ser restaurada ya. Ver la manifestación del Hijo de Dios, el poderoso. Aquel que le prometió un día que habría un cambio. Y a la iglesia que está gimiendo también en medio de toda esta maldad. Y la gente quiere un cambio. Pero no quiere convertirse de corazón. No quiere atender a esa palabra verdadera y fiel del Señor Jesucristo. Que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25. Y San Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice la Escritura. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo siempre. Y bendito sea su nombre. Y bendita sea su palabra. Y que a través del Espíritu Santo nosotros podemos darle lectura con claridad y entender
porque ya lo dice el libro de Daniel mismo, aquí en el 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque eso es lo que no han dicho las otras religiones y entre comillas las sectas, de que hay vida después de la muerte. Y si lo han dicho de una forma errónea. Porque tiene que saber que hay una segunda muerte y esa es la espiritual, es eterna. Y no solo morirá el alma, como dicen muchos por ahí, que creo que a veces les falta leer Biblia. La Escritura dice que con todo y cuerpo Dios los va a resucitar, tanto a buenos como a malos, los va a resucitar para juzgarlos en el cuerpo. Y los libros serán abiertos. ¿Para qué? Para juzgarlos en el cuerpo. Porque aquí no es el que muy malo, ya me voy de bala con otro y me pega un tiro y me muero. Y ya se acabó todo, como dicen algunos. No, si aquí es la muerte y ahí estoy, hay que vivir la vida como sea. Porque esto se va a acabar. No es así, hermanos. La Escritura nos enseña con claridad que hay una resurrección. En diferentes órdenes, sí. Primero los muertos en Cristo, como dicen Tesalonicenses. Y de ahí sucesivamente las primicias. O sería primero las primicias, después los muertos en Cristo. Y de ahí todos aquellos que van a ser juzgados. En el cuerpo serán juzgados, no en las almas. Que el diablo no meta esa falsa doctrina, porque dice la Escritura en 2 de Pedro que ya hubo entre nosotros falsos maestros y falsos profetas como en el pueblo de él, en ese tiempo. Ahora también se van a meter a la iglesia verdadera, trayendo herejías destructoras. Aún negarán al Señor mismo en muchas de esta gente. Así que déjame decirte, en lo político, los 10 cuernos, ¿sabes qué? Tienen un propósito de entregarle todo en bandeja de plata. Porque dice la Escritura que se le entregará al anticristo todo, tribu, pueblo, lengua y nación, y tendrá autoridad sobre ellos. Y cuando habla sobre lenguas, habla sobre todo. Déjame decirte, querido amigo y querido hermano, que debemos nosotros, como dice en 2 de Tesalonicenses 2, que no nos dejemos mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Que no permitamos que nadie nos quite esa esperanza bienaventurada. Porque el Señor claramente nos ha dejado ver estas señales de destrucción, de ruina, de una moral del hombre que ha caído, de una humanidad que ya no puede controlar sus propias leyes, porque muchas de esas leyes se dieron cuenta que ya no caben resultados, porque la maldad se ha incrementado hasta tal magnitud que ha llegado a la misma presencia de Dios. Y es por eso que estamos viendo poco a poco cómo aún la naturaleza es utilizada por el mismo Dios para castigar a mucha gente. En distintos lados hay olas de calor que están rompiendo récords. Pero lo religioso y lo político siguen trabajando. Vemos el mar despertándose de repente con oleajes increíbles. Olas de 8, de 12 metros, terremotos a cada instante. Es que simplemente la tierra está gimiendo y gritando que venga Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo tú y yo, como dice la palabra. El Espíritu dice en el libro de Apocalipsis 22, que el Espíritu dice ven, y la iglesia diga ven, y todo el que oye diga ven también. Debemos de estar nosotros atentos con claridad, que todo lo que está pasando es simplemente porque el Señor Jesucristo pronto aparecerá en las nubes para llevar a esa iglesia verdadera, aquella iglesia que el Espíritu Santo está vivificante. Porque debemos de tener en cuenta, querido amigo y querido hermano, que hay una humanidad que ha despreciado en su totalidad la palabra.
Vemos sectas y líderes religiosos que no están predicando un verdadero evangelio de santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro. Tenemos que vivir esa vida que a Dios le agrade. Y si estamos viendo todo esto, corre a Jesucristo. Es por eso mi empeño de hacer estos videos. Más no de tomar notoriedad o de querer hacerme famoso, como mucha gente lo hace. Y gloria a Dios si les va bien a ellos. Pero el único objetivo es de que la gente, que si 2 o 3 ven estos videos, vengan a Jesucristo. Y lo pueden hacer simplemente con una sencilla oración. Diciéndole: Padre, te he ofendido. Dios eterno, hoy quiero pedirte perdón. Sé que te he fallado a ti y he pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy acepto que tú moriste en la cruz por mí. Y con tu sangre derramada en esa cruz, hoy me perdonaste. Y que hoy paso ahora de muerte a vida. Y que hoy soy tu hijo. Y que el día que yo parta de esta tierra, yo pueda presentarme delante de ti con mi frente y cabeza muy alta. Y poderte decir: gracias, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Escríbelo con letras de oro. Porque sé que he sido justificado a través de tu sangre. Ayúdame a vivir en santidad. Deposita en mí tu Espíritu Santo para que yo pueda soportar las pruebas y que yo pueda caminar en fe contigo. Y si no tengo fuerzas para seguir, ayúdame y enséñame cómo caminar este camino. Gracias, Padre, porque hoy me has recibido como tu hijo. Y ahora ya me constituyo un hijo tuyo y un siervo de Dios. Si has hecho esta oración, querido amigo, tenlo por seguro que Dios ya te ha perdonado. Pero también el Señor te exige, como le dijo a la mujer ramera cuando la encontraron en el lecho: nadie de ellos te ha condenado, ni yo tampoco te condeno. Solo vete y no peques más. Y para eso necesitas congregarte en una iglesia de sana doctrina, en la cual prediquen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que verdaderamente te enseñen a cómo seguir esa vida de lucha y de fe en los caminos. Porque bien dice la Escritura que el reino de los cielos solo será arrebatado por los valientes. Y esos son aquellos hombres que toman esa decisión de cambiar y de ser fieles para Cristo. Porque aquí no venimos a enseñar religión, sino que venimos a enseñar la forma verdadera. ¿Cuál es la salvación? Y la salvación es Cristo. No hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual se pueda hallar salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, mi hermano, corre a los brazos de Cristo, porque esto se acaba. Porque cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Te esperamos nuevamente para otro próximo video, en el cual nosotros y ustedes tendremos un encuentro nuevamente con la palabra profética más segura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.